Una realidad compleja es aquella que tiene que ver con la premisa básica de que todo es mental, tal y como las leyes herméticas lo informan desde hace siglos. Y ya que todo es mental o creación de la conciencia única fragmentada en varios pedazos, se podría concluir que todo existe, todo lo que imaginamos y lo que no imaginamos. Esta es la razón por la que el mundo material es mucho más disponible y tangible que el mundo espiritual, ya que el mundo material se percibe fácilmente con los sentidos físicos. Será muy difícil que un ser humano dude de lo que percibe todo el tiempo con la vista, el oído, el tacto y el gusto. Incluso si un humano se resistiera a las sensaciones y percepciones del mundo físico, no puede deshacerse de ellas totalmente mientras siga con vida. Esta percepción de lo material se encuentra en colectivo, pues todos los seres de este planeta creemos firmemente en aquello que percibimos inmediata y permanentemente. Así, nuestra mente colectiva intensifica, determina y vuelve permanente el mundo material de manera tan sólida, comprobable y constante. Pero podemos advertir que el mundo físico se vuelve limitado en lo macro y en lo micro, pues nuestra mente colectiva no alcanza a percibir más allá de las limitaciones de los sentidos físicos. Por lo tanto, lo micro permanece misterioso y lo macro totalmente desconocido respecto a lo material. De esto que la ciencia debe echar mano de artefactos que ayuden a observar y comprobar con los sentidos físicos el mundo micro y macro. Si un colectivo, aunque sea pequeño, puede ver, escuchar, sentir alguna partícula o alguna galaxia, entonces esta realidad material se crea y permanece como una verdad de la existencia. Pero siguen existiendo limitaciones aún así. Este es el motivo por el que el mundo esotérico y místico está lleno de contradicciones y de algunas incongruencias, al menos en el plano de la razón humana. Y esto se debe a que un grupo de personas en colectivo creen y crean una parte de esa realidad mística, mientras otros, por otro lado, creen y crean una realidad mística distinta que se contrapone a la primera. Un ejemplo interesante es el de ciertas instituciones religiosas que en mente colectiva creen y crean la realidad mística del cielo y el infierno, mientras que otros grupos místicos creen y crean una realidad etérica en donde el cielo y el infierno no existen. Ambas son ciertas, pues la mente crea y cristaliza dependiendo de la intensidad del colectivo. Es también por estas razones que el mundo espiritual o energético permanece invisible a los ojos físicos, pues en colectivo el ser humano así lo ha pensado. Lo del mundo físico se percibirá solo con el ojo físico y lo del mundo espiritual solo se percibirá con el ojo espiritual. Aunque también existe un grupo de mentes que creen que algo del mundo espiritual también se puede percibir con el ojo físico. Es por ello que algunas personas ven espíritus, entidades y seres de distintas categorías.
mientras que otros solo pueden percibir esto a través de meditaciones, sueños, viajes astrales, premoniciones o algún otro tipo de lente etérico que sirva de puente entre lo físico y lo metafísico. Esta también podría ser la razón por la que algunas personas se curan de enfermedades supuestamente incurables y otras no. Una parte importante de la mente colectiva cree y crea que la cura existe, mientras otra parte de la mente colectiva cree y crea que la cura no existe y que el único destino posible es la muerte. Por otro lado, en el terreno esotérico, un grupo cree y crea la realidad metafísica en la que la brujería y la magia funcionan, mientras que otro grupo solo cree y crea la realidad en la que la magia no existe y no funciona. Ambas realidades coexisten sin anularse, pues son creadas por la mente en masa. Es por esto que, en este momento de la humanidad, las personas van contactando cada vez más con el mundo espiritual, pues poco a poco se va intensificando mentalmente esta realidad, individuo por individuo, sumándose al colectivo que en conjunto empodera esta idea y la vuelve más real y más accesible al resto de individuos. Así, la idea de otros mundos, de otros seres, de otros planetas o de dimensiones desconocidas también podría ser producto de la mente colectiva. Entre más avistamientos hay en el cielo, más se intensifica esta idea y más real se vuelve. El ser humano, en este sentido, está manifestando sus deseos todo el tiempo sin darse cuenta. Cuando una persona quiere manifestar algo en lo individual, deberá realizar un trabajo interno muy profundo, pues las posibilidades de que su anhelo se cristalice no solo dependerá de lo mucho que lo desee, sino de la suma de esta creencia y de la fuerza de las creencias que se oponen a la premisa de la manifestación. Es decir, habrá un colectivo que manifieste una realidad en donde la manifestación individual no funciona o no existe en apariencia. Como una especie de autoengaño, un teatro en el que simulamos que no estamos simulando nada. La manifestación en lo individual entonces podría tener efecto si muchas personas logran manifestar y creer cada vez más aquello que anhelamos, y si la energía de estos deseos se puede dirigir adecuadamente para no perder potencia debido a las fuerzas que se le oponen. Quien no logre enfocar su deseo adecuadamente o anhele algo que nadie más ha logrado manifestar o creer, este deseo perderá potencia. Un ejemplo podría ser el de volar sin necesitar un artefacto. Aunque algunas personas pueden desearlo profundamente, en la mente colectiva resulta ser la mayoría la que no cree que esto pueda ser posible. Incluso en la mente individual, la abrumadora manifestación de la realidad física y sus leyes contrarresta la manifestación que busca romper dichas leyes. Aún así, se habla de que algunas mentes han logrado cosas asombrosas, tales como levitar o cambiar la realidad física rompiendo sus leyes, las cuales han sido manifestadas por la mente colectiva. Quizá los seres de otros mundos o realidades han manifestado en colectivo una realidad distinta a la humana, y por ello han alcanzado una forma de existencia muy distinta a la nuestra.
Esos otros colectivos han manifestado otras leyes de lo físico y lo etérico, distintas a las nuestras, y entienden la existencia desde un lugar diferente al nuestro. En nuestro planeta, una gran parte de las mentes desean que la guerra y la maldad terminen, pero en lo individual seguimos actuando también de manera egoísta, hostil y hasta bélica. Así entonces, lo que se manifiesta es destrucción en algunos sitios y paz y armonía en otros. Manifestamos o creamos la realidad en función de lo que yace en nuestra mente individual y se suma e intensifica en el colectivo. Es por esto que algunas instituciones u organismos han perdido fuerza, pues en colectivo han perdido credibilidad, confianza y verdad. Bajo la ley del mentalismo, todo existe en la medida en la que las mentes individuales estén en mayor o menor grado sincronizadas. Todos los dioses o seres de luz u oscuridad existen porque los creyentes así lo determinan. Y algunos son mucho más fuertes que otros debido al poder otorgado por la mente colectiva. El Dios católico romano existe, por ejemplo, pero se ha manifestado por sus creyentes como un Dios poco accesible, castigador y que determina nuestra realidad, aun cuando le pidamos que la cambie. De ahí la premisa de que los caminos de Dios son misteriosos o de que hay que aceptar los designios divinos porque hay una razón importante que desconocemos. Por otro lado, existen dioses paganos que funcionan de otras formas y se comunican con los humanos a diferencia del Dios católico romano. Cumplen las peticiones de sus creyentes más fácilmente porque éstos en colectivo así lo han determinado. Estas deidades revelan secretos ocultos que no son otra cosa que nuevas manifestaciones.